Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Las dos mujeres en la vida del famoso actor Can Yaman, Dilek Taliaty y Demet Özdemir, se encontraron inesperadamente cara a cara en el hospital. Este incidente, que tuvo lugar durante la hospitalización prenatal de Demet Özdemir, creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Los tensos momentos vividos por las dos mujeres en el hospital dejaron tanto al personal médico como a Can Yaman en una difícil situación. Demet Özdemir, hospitalizada por riesgo de parto prematuro, solo quería que su familia y algunos amigos íntimos estuvieran con ella durante este difícil proceso. Sin embargo, la situación se complicó inesperadamente. Demet, que esperaba el apoyo de Can Yaman en el hospital, se quedó de piedra cuando Dilek Taliaty apareció allí de repente. Su círculo cercano declaró que Demet se enfadó mucho ante este encuentro y se retiró a su habitación sin dar ninguna explicación a Dilek. Demet no quiere que este proceso se convierta en un escándalo. Pero el hecho de que Dilek haya acudido al hospital de esta manera le ha crispado los nervios, afirmaron. La llegada de Dilek Taliaty al hospital fue considerada toda una sorpresa. Se afirma que la presentadora italiana intenta constantemente mantenerse en la agenda tras su relación con Can Yaman. Sin embargo, esta visita provocó un gran debate no solo en el mundo de las revistas, sino también en los pasillos del hospital. Se afirma que Dilek dijo: "Estoy aquí por Can, no tengo otra razón", y que fue muy amable con el personal del hospital durante este proceso. Sin embargo, Demet y su familia no encontraron sincero su comportamiento. En concreto, la hermana de Demet, Dirya, habría arremetido contra Dilek diciéndole: "Este no es tu sitio". El mayor impacto de estos acontecimientos en el hospital fue sin duda para Can Yaman. El famoso actor desea a la vez estar con Demet Özdemir antes de su nacimiento y tratar de resolver su complicada relación con Dilek Taliaty. Sin embargo, esta tensión entre las dos mujeres dificultó aún más el estado psicológico de Can durante este proceso. Según un amigo cercano, Can Yaman estaba extremadamente tenso tras este incidente. Can está intentando complacer a ambas partes, pero esto no es posible. Dijo claramente que él no había llamado a Dilek al hospital, pero ella acudió de todos modos. Demet está increíblemente enfadada por esta situación, afirmó. El personal del hospital dijo haber sido testigo de la tensión entre las dos mujeres. Una enfermera dijo: "Ambas partes estaban tensas". Dilek, en particular, no paraba de decir que quería estar del lado de Can. Sin embargo, esto no fue bien recibido por la familia de Demet. La discusión se controló antes de que fuera a más, dijo una enfermera. Después de los hechos, Demet Özdemir dijo a su círculo cercano: "Necesito alejarme del estrés en este proceso". Pero la constante aparición de Dilek de esta manera se ha vuelto insoportable. "No espero que entienda por lo que estoy pasando, pero al menos debería ser respetuosa. Déjame en paz", se dice. La salida de Demet se interpretó, por un lado, como un claro mensaje a Dilek Taliaty y, por otro, como una advertencia a Can Yaman. Dilek Taliaty prefirió no hacer declaraciones sobre este incidente. Sin embargo, se afirma que dijo a su entorno: "Estaba allí para apoyar a Can. No quiero hacer daño a nadie", dijo supuestamente. No obstante, se rumorea que Dilek podría aclarar estos hechos concediendo una entrevista próximamente. El encuentro de Demet Özdemir y Dilek Taliaty en el hospital inició un nuevo debate en el mundo de las revistas. La tensión entre las dos mujeres hace aún más difícil este periodo complicado en la vida de Can Yaman. Se espera con impaciencia ver cómo se comportarán las partes. Este encuentro se ha convertido no solo en un asunto personal, sino también en un acontecimiento del que se hablará durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Las declaraciones de las partes en los próximos días parecen determinar el curso de esta historia. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.